Mater Red Católica te invita a su segundo retiro de sanación, Restaurando Corazones. Con nosotros, el predicador Francisco Rosario. Jesús no te sana, Jesús te resucita, pero es donde Él que tú vas a llegar hoy, porque hoy ha llegado la hora para ti. La doctora Ana Caona González. Lo que el Señor me mostraba a través de los sueños es lo que hoy estoy viviendo para su gloria y su honra. O sea, estoy viviendo las promesas de Dios en mi vida. La doctora Olga Collado. Muchas personas que están aquí en este lugar vienen con heridas de rechazo de su mamá o de su papá, del vientre materno o de un familiar o de un vecino, y esa herida de rechazo solo la sana el Espíritu Santo, bendito sea Dios. Y hoy nosotros queremos que el Espíritu Santo vaya a nosotros para que pueda sanar esa herida de rechazo. Y en la música, Josefina Herrera. Señor, sáname. Señor, sáname. Señor, sáname. Tú puedes sanarme. Domingo 1 de febrero 2026, 2 de la tarde, terminando con misa de sanación. Costo $25 por persona, todo incluido. Gimnasio Iglesia San Bartolomé, 4415 Judge St. Elmhurst, New York, 11373. Información 347-984-5753, 347-319-8226. Invita Mater Red Católica, Promesa MRC. Ya está en el aire un encuentro con Jesús. Bienvenidos una vez más, bienvenidos a cada uno de los que jueves tras jueves nos acompañan compartiendo este encuentro con Jesús. Reciban lluvias de bendiciones. Qué alegría saludarle desde nuestro canal católico Promesa MRC, bajo los estudios Sagrado Corazón de Jesús, en quien confiamos. ¿Quiénes? Tú y yo, familia. Qué alegría es saludarnos. Y qué alegría es ofrecer por este medio esta presencia de Dios que nos ilumina a ti en tu hogar y a nosotros acá. Presentarte una vez más. Teníamos mucho tiempo desde los primeros encuentros con Jesús que tuvimos en el canal en donde estábamos antes. Allá nos visitó y ahora también nos visita, porque este tema, o más bien estos temas que podríamos decir que se dividen en dos, pero lo vamos a ir desglosando según la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Y el Señor ha elegido una vez más para que tú compartas, para que yo comparta y para que todos compartamos la presencia de nuestro sacerdote colombiano desde Colombia, Dios mío, el Padre Carlos Jiménez, el cual te lo quiero presentar una vez más. Si no lo conoces, le demos la más cordial bienvenida. Bendiciones, Padre Carlos. Qué alegría tan grande tiene Josefina de recibirlo por nuestro canal una vez más. Que Dios me lo bendiga. Gracias por estar aquí. Bueno, Josefina, también para mí es motivo de alegría compartir contigo, compartir con tu equipo y sobre todo pues llegar a tantos hogares que están buscando una palabra, buscando algo que nos ayude como a crecer en la fe, a fundamentar mucho más nuestra fe y nuestra creencia en el Señor. Y bueno, estamos aquí para servir. Qué lindo, Padre. Estamos aquí para servir, porque eso somos, ¿verdad? Sí. Servidores. Estamos en las manos de Dios y lo que Dios nos ha prestado es para el servicio, ¿verdad, Padre Sí, Carlos? Totalmente. Entonces, pero antes de iniciar, Padre, estamos en oración. Y Josefina teniendo un sacerdote al lado, ay, no. Vamos a cederle, pues, el espacio para que sea el Señor
que a través de usted nos regale una humilde oración, Padre Carlos. Bueno, yo los invito para que allá quienes nos siguen y los que estamos acá nos pongamos en la presencia del Señor. Que sea el Espíritu Santo el que venga a nosotros, que sea Él el que hable, que sea Él el que inspire los pensamientos, palabras y acciones, y que sobre todo sea el Espíritu Santo el que nos enseñe a orar según la voluntad de Dios. En este ciclo de temas de los mandamientos que vamos a ir trabajando uno por uno, que el Espíritu Santo nos ayude a comprender que los mandamientos son camino de libertad. Esa libertad que todo cristiano, todo ser humano debe buscar. Y es una libertad que nos debe llevar a la felicidad, que al fin de cuentas es el llamado de Dios a ser felices. Por eso pues, Señor, te queremos pedir que en este momento enciendas nuestros corazones y los de tantas personas que nos escuchan y que nos ven. Te pedimos, Señor, por todas las necesidades de aquellos que están detrás de la pantalla, para que los bendigas, para que los ayudes. Te pedimos, Señor, por los enfermos, para que derrames sobre ellos tu poder sanador. Por aquellas personas que están viviendo momentos de cruz, momentos de tristeza, de problemas, de angustia, para que les des paz, para que los ayudes a encontrar respuestas y salidas a sus dificultades. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que de pronto sienten la soledad, para que tú seas su compañía, para que los acompañes en todo momento. Y te pedimos, Señor, en general, que bendigas a todas las personas que nos siguen, para que los lleves por el camino del bien, para que estos mandamientos que vamos a ir comprendiendo paso a paso nos ayuden a caminar por el camino cristiano y así podamos agradarte a ti, poder agradar a nuestro Señor Jesucristo, poder agradar, Señor, a toda nuestra Iglesia Católica, que también somos parte de ella y que también somos miembros activos para dar testimonio de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y también encomendar este momento de catequesis, este momento de diálogo, a la protección de la Santísima Virgen María, que ella nos cubra a todos con su manto y nos conduzca hasta Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Familia, qué oración tan bella y profunda cuando nos dejamos conducir por la luz del Espíritu Santo. Ya nuestro sacerdote, el Padre Carlos, pues nos dio un adelanto de lo que vamos a estar compartiendo, esta catequesis, esta enseñanza que nos adentran, que nos adhieren a vivir una vida o a tratar de vivir una vida acorde a lo que Dios espera de ti y de mí. Hemos titulado la serie de los mandamientos, Padre. La serie de los mandamientos, porque son 10 reducidos en 2, pero qué hermoso es ir desglosando. Y antes de desglosar cada uno de los mandamientos, Padre, porque sabemos que los mandamientos son alegría para aquellos que tratamos de entrarnos en ellos. Nos ayudan a vivir una vida de gracia, de fe, que no son fácil vivirlos, es verdad, pero tampoco imposible, ¿verdad, Padre? Sí. Pero tampoco imposible. Y antes de estas preguntas y respuestas y viceversa, Padre, hablarnos de los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos, Padre? De una manera un poquito más amplia. Quisiera el Padre compartirnos un poquito antes de. Ok, perfecto.
A ver, los mandamientos podemos entenderlos como un camino de libertad. El ser humano durante toda la historia, desde que estamos sobre este planeta, sobre esta tierra, siempre hemos buscado la libertad y es un derecho fundamental, el derecho a la libertad. Pero hay una libertad que es mucho más amplia todavía que aquella, podemos llamarlo física, y estoy hablando de la libertad interior, de la libertad del corazón. A ver, si nos vamos a la palabra de Dios, allá en Éxodo capítulo 20, del 2 al 17, Dios va dando a Moisés y mediante él a todo el pueblo una serie de mandamientos que comienza por este primero. Yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás esculturas ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra. A ver, ¿cuál es el contexto de este texto bíblico? Recordemos, y seguramente todos tenemos claro, que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, donde eran sometidos a trabajos crueles, trabajos fuertes. El pueblo clama a Dios, clama por su libertad. ¿Y qué hace Dios? Dios elige a Moisés para que mediante este hombre les dé la libertad. Y así en efecto sucede el paso del Mar Rojo con todo lo que ya conocemos y el pueblo experimenta la libertad. Pero ya en el desierto el pueblo se da cuenta, o mejor dicho, Moisés y Dios en su sabiduría se dan cuenta que es necesario otro tipo de libertad más profunda todavía y más necesaria, que es la libertad del corazón. Por eso, la primera idea que nos debe quedar de los mandamientos es que Dios con los mandamientos nos quiere dar libertad, lo cual resulta un poco contrastante con aquellas personas que de pronto no son muy creyentes y dicen que el mandamiento coarta la libertad, roba la libertad. No, todo lo contrario, es en los mandamientos donde el ser humano encuentra la libertad, encuentra un camino de felicidad. Entonces, en el desierto, volviendo un poco al relato, es donde se da esa libertad interna. En Egipto Dios libera pues de las cadenas, una libertad física. En el desierto Dios le entrega a Moisés estas tablas para buscar la libertad interna. Pero a ver, también en este texto que acabamos de escuchar, Dios le está recordando al pueblo que yo soy el Señor tu Dios que te sacó del país de Egipto, de la servidumbre. ¿Qué está haciendo Dios? Está haciendo que el pueblo recuerde las maravillas de Dios, la misericordia de Dios. O sea, lo primero para entender los mandamientos es entender que detrás de ellos hay un Dios misericordioso. No es el Dios que esclaviza, no es el Dios que busca sufrimiento, sino que es el Dios que busca la libertad, pero que primero de la libertad ha hecho un pacto de amor, un pacto de misericordia con su pueblo. Entonces, en el fondo, ¿qué son los mandamientos? ¿Qué son? Son la respuesta del hombre a la misericordia de Dios. Es una forma física, es una forma en la vida cotidiana, como el hombre le dice, le doy gracias a Dios por su misericordia, porque me ha liberado, porque me ha ayudado, y por ese amor tan grande que Dios me tiene, yo vivo a la manera como Dios me está mostrando en los mandamientos. Wow, wow, wow. Familia, esta explicación tan espléndida, tan clara, Dios mío, ¿tú la conocías? Porque sabemos que se establecieron los 10 mandamientos, la tabla de la ley, como le decimos, Padre Carlos. Y esos 10 mandamientos, como usted lo acaba de decir, no es para que nosotros le tengamos miedo, porque muchos pensamos, ay, tenemos un Dios que castiga. Dios no castiga a nadie, ¿verdad, Padre Carlos? No. Son unas guías. O más bien, yo creo que esa sería una definición, según la explicación que usted nos ha dado, son una guía para que nosotros nos podamos dejar conducir y amar por el amor de Dios, ¿verdad, Padre Carlos? Sí. A ver, yo entiendo y pongo como un ejemplo de pronto muy ilustrativo de los mandamientos, como cuando uno se monta a un balcón o a una terraza, a un lugar alto, donde están construyendo apenas la casa, pero no hay como unas barandas, como algo que para diga, sostenerlo. Sí, como que diga hasta aquí llegue porque se puede caer si llega hasta allá. Exacto. Los mandamientos vienen siendo como ese pasamanos, como esa baranda que se pone
al borde del precipicio para decirme, llegue hasta acá. Si caes de ahí, ¿te haces daño o le haces daño a los demás? Sí, esa barandilla me dice, devuélvete. Sí. O sea, frénate, porque si pasa te va a pasar tal cosa. Sí. Wow, qué comparación ni más hermosa. En el mandamiento lo que busca Dios es evitar el sufrimiento del ser humano. Que el ser humano no se haga daño ni le haga daño a los demás. Entonces, podemos entender que nuestra libertad llega hasta donde comienzan los derechos de la otra persona. Entonces Dios nos dice, son completamente libres, pero hay ciertos límites que no puedes pasar para que evites sufrimiento, te hagas daño o le hagas daño al otro. Ay, qué lindo. Pero si no entendemos esta forma tan práctica, ¿cuándo lo vamos a conocer, Padre Carlos? Gracias. Gracias, Señor, por la bendición de elegir al Padre Carlos para que comparta con nosotros esta serie de los mandamientos. Cuando estábamos en la catequesis, Padre Carlos, se nos enseñaron los mandamientos. ¿Tú los recuerdas todos? Porque muchos como que nos quedamos por la mitad. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar la fiesta, honrar padre y madre, y de ahí sucesivamente siguen los demás. Mas, sin embargo, el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Explíquenos un poquito, Padre, por favor. Entonces, el mandamiento, en cierta forma, nos quiere proponer un estilo de vida que nosotros como católicos, como cristianos, asumimos a partir de nuestro bautismo. Te decía hace un momento que los mandamientos son la forma como el ser humano responde a la misericordia de Dios. Y esta respuesta de estos mandamientos podemos sintetizarla en 3 palabras: fe, esperanza y caridad. Mediante la fe, la esperanza y la caridad, yo le respondo a Dios ante su gran misericordia. Y los mandamientos son como una ayuda, como una guía que me ayuda a responder con la fe, confiando solamente en Dios, colocando mi vida solamente en Dios, mediante la esperanza, esperando en la misericordia de Dios, teniendo ese optimismo ante el poder grande de Dios, y la caridad que me ayuda a servir, a ayudar a la persona que está al frente de mí, el necesitado, el pobre, la persona que está pasando por momentos difíciles. Entonces, los mandamientos, podemos decir, no solamente están redactados en negativo: no hacer, no matar, no robar, no adulterar, no. También podemos entenderlos en sentido positivo, que nos dice: haga el bien, confíe mucho más en Dios, espere mucho más en Dios y crea mucho más en Dios. Entonces, mire que lo que tú decías al comienzo del mandamiento de amar a Dios y al prójimo es la síntesis perfecta que hace Cristo para decirnos: los 10 mandamientos nos ponen en relación con Dios, en relación con los demás y en relación con nosotros mismos. Muy hermosa explicación y entendible. Pero, ¿qué significa amar a Dios por sobre todas las cosas, Padre Carlos? Bueno, a ver, este texto, y me gustaría hacer como un paréntesis, que seguramente muchos de los que nos ven tienen esa duda, porque de pronto algún vecino de alguna iglesia protestante, de algunos hermanos separados, con este texto muchos dicen: no, es que los católicos viven en pecado porque tienen imágenes. Porque tienen la imagen de la Virgen María, la imagen de San José, la imagen de los ángeles, en fin. Pero el mismo texto nos ayuda a entender cuál es como el núcleo del mandamiento. Lo que Dios le dice a Moisés y a nosotros es: no tendrás dioses aparte de mí. Amén. O sea, yo soy el único Dios. Amén. Entonces, cuando Dios prohíbe las imágenes, prohíbe formarse imágenes físicas, podemos decir el bultico, como se dice popularmente, lo que está diciendo es: no te hagas imágenes de otros dioses a los cuales tú adoras, a los cuales tú les pones tu fe, tu confianza, en los cuales tú crees ciegamente. Dios está diciendo: no, yo soy el único Dios. Yo soy el único Dios, el único que te da misericordia, el único que te da felicidad. Y es una manera perfecta de entender los mandamientos, entenderlos como un camino de felicidad, donde Dios nos dice que la verdadera y única felicidad está en Dios. Porque, a ver,
podemos decir, listo, yo no tengo imágenes, porque como dicen algunos hermanos separados, son malas, está bien. Pero no tengo imágenes, pero me arrodillo ante el dinero. Que Sí. ese lo endiosamos. Sí. Y ahí está el problema más de fondo. O sea, el problema de fondo no es la imagen. El problema de fondo es dónde le estoy colocando mi fe, mi vida, dónde estoy apoyando toda mi existencia. Porque puede que sí, yo no tenga imágenes porque los prohíbe el Señor, pero me arrodillo ante el dinero o ante el trabajo. O de pronto muchas veces vivimos otro tipo de ídolos, de idolatrías. Por ejemplo, el trabajo. Hay personas que el trabajo se les convierte en una idolatría, donde trabajar por trabajar, ganar por ganar, donde se sacrifica. Porque, a ver, una característica de los dioses o de los ídolos es que piden sacrificios. En cambio, Dios no pide sacrificios. Lo que le damos a Dios se lo damos por amor, no porque Dios nos exija sacrificios, penitencias, digamos así, dolorosas, no. Todo lo que le damos a Dios, incluso nuestras penitencias y sacrificios, es una forma de gratitud. Entonces, ¿qué pasa con los ídolos o con los dioses que Dios pide evitar? Los dioses piden sacrificios y vemos como, por ejemplo, hay personas que por el trabajo, por el darle culto a lo laboral, sacrifican la familia, sacrifican su propia salud. Por ejemplo, el ídolo del dinero. ¿Y cuántas personas, rindiéndole culto al dinero, sacrifican vidas humanas, sacrifican toda clase de bienestar de otra persona con tal de ganar? O, por ejemplo, el culto a la belleza. Cuando la vanidad, cuando por ejemplo el culto al propio cuerpo hace sacrificar los valores más profundos del ser humano. Entonces, lo bonito de los mandamientos es que nos dice, Dios es un Dios que es misericordioso, es un Dios que no exige grandes sacrificios, pero que en el fondo es un Dios que se quiere dar a nosotros. No es el Dios al que le damos, es el Dios que nos da. Y esto te digo, Josefina, que es algo revolucionario que nos plantea Dios desde el Antiguo Testamento, porque Dios quiere hacer un pacto con el ser humano. Pero si nos vamos al fondo, nos damos cuenta que es un pacto muy desigual, porque es el Todopoderoso con un ser humano efímero, pasajero. Es como, te pongo una comparación, y también pues para quienes nos siguen, es como si el hombre más rico del mundo hiciera una alianza con el hombre más pobre del mundo. O sea, donde el hombre más rico le dice, yo te doy toda mi riqueza y tú me das toda tu pobreza. Pues que en cierta forma se nos escapa de la mente, que nadie va a decir, yo te doy todo lo que tengo y tú no tienes nada para darme a mí, pero me quedo con tu pobreza. Pues bien, eso que suena tan ilógico es lo que hizo Dios. Dios siembra y quiere hacer un pacto con el ser humano donde Dios se nos dona, se nos da. Y vemos que en Jesucristo Dios se entrega completamente y a cambio Dios que nos pide, vivan al estilo como les quiero marcar y que el estilo de vida del cristiano sea una respuesta al amor de Dios. Ay, Dios mío, qué hermosura, Padre Carlos, dándonos cuenta de que la vida en el ser humano, en nosotros, en ti que estás mirando, que estás escuchando este programa, la única alegría está en Dios. El amor de Dios dentro de nosotros es lo que nos da la verdadera y única felicidad, Padre Carlos. ¿Por qué a muchos nos cuesta tanto vivir bajo este mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, a ver, nos cuesta vivir este mandamiento porque, a ver, en cierta forma siempre vivimos bajo la tentación de la idolatría, de tener otros dioses. Y te colocaba varios ejemplos, el Dios del dinero, el Dios del trabajo, el Dios del placer, el Dios de la vanidad. Entonces se nos dificulta vivir este mandamiento porque tenemos que batallar contra dioses que tratan de esclavizarnos, de robarnos libertad. Mientras que nuestro Dios es un Dios que da libertad, los ídolos externos, esos ídolos que Dios quiere que evitemos, son ídolos que roban la libertad.
Cuando la vanidad llega a mi vida, me roba la libertad. Nos esclaviza, Padre. Claro. Entonces una persona que le rinde culto a la vanidad se vuelve esclava de sí misma, de su aspecto, de la vanidad, de lo que tiene que aparentar ante los demás. Una persona que se vuelve esclava del ídolo del placer encamina toda su vida y se enfoca simplemente en conseguir el placer que busca. Y lo que te decía, la persona que toma el ídolo del trabajo y solamente trabaja por trabajar y ganar por ganar, en cierta forma le está dando su libertad a lo que hace. Entonces, una primera característica de esta pregunta que me haces es: se hace difícil seguir los mandamientos, o concretamente de amar a Dios, porque tenemos que luchar contra las idolatrías. Pero también otra dificultad que nos impide amar a Dios sobre todas las cosas es la búsqueda de felicidad y de seguridad y felicidad en lo efímero. Entonces, el ser humano puede buscar tranquilamente facilidad en el dinero, en los bienes materiales, en toda clase de seguridades humanas, pero que en el fondo son efímeras, son pasajeras. Entonces, muchas veces buscamos lo inmediato, lo que se palpa inmediatamente, y sacrificamos lo que es más amplio, pero que en cierta forma me da más libertad o más felicidad que estas cosas pasajeras que podemos tener. Otra dificultad que nos impide amar a Dios sobre todas las cosas es la dificultad de confiar plenamente en Dios. Entonces, fácilmente como sacerdote uno escucha personas que dicen: padre, es que estuve donde un brujo, o me recomendaron tal señor que reza de tal forma, que pide hacer tal cosa, y él me dio ciertas hierbas y ciertas cosas. Entonces, muchas veces la persona que busca este tipo de personas que hacen trabajos, que hacen brujerías, todo esto, está dudando del poder de Dios y está colocando a un ser humano por encima de Dios. Un rito extraño donde piden hacer cosas raras lo está colocando por encima de Dios. También otra dificultad de este mandamiento es el olvidar. Recordemos como al comienzo el mandamiento dice: recuerda que yo soy el Señor que te saqué. Esa palabra recordar es una palabra bien importante para nuestra fe, porque nos pide recordar las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Cuando yo tengo mala memoria para recordar las bendiciones de Dios, fácilmente me voy tras otros ídolos que no me han dado nada. Entonces, cuando yo, digamos así, soy desagradecido con el Señor, se me olvida lo que Él ha hecho por mí, se me olvida cuántas veces me ha liberado, cuántas veces me ha rescatado, cuántas bendiciones me ha dado, fácilmente me voy con otros dioses, por así llamarlos. Otra dificultad podríamos decir que es la falsa autonomía del ser humano, que lamentablemente hoy se da mucho en la sociedad. El ser humano que se cree autónomo. Yo no necesito de Dios. Dios se hace una idea para de pronto gente ignorante, para gente que no confía en sí misma, y algunos lo ven así. Entonces, cuando el hombre confía tanto en sí mismo, fácilmente se olvida de Dios. Y cuando el hombre quiere dominar su propia existencia, se olvida de que la existencia depende de Dios. Dios como el principio y el fin de la existencia humana. A ver, habrían otras causas. Por ejemplo, podríamos hablar también de la debilidad ante el pecado. Lo que se ha llamado siempre concupiscencia, aquello que nos impulsa, aquello que nos lleva de pronto a tomar caminos que no son, también puede ser una dificultad que nos impida vivir plenamente este mandamiento. Ay, Dios mío. Ojalá y que tú, al igual que yo, estemos pues tomando conciencia de esta catequesis tan necesaria, tan hermosa e importante en nuestras vidas, que nos ayudan a vivir una vida o a tratar de llevar una vida en concordancia, en lo que Dios quiere, en lo que Dios espera de ti y de mi familia. No desaproveche esta hermosa catequesis que a través de nuestro canal el Señor nos está brindando. ¿A quiénes? A ti que está ahí escuchándolo y que lo vas a compartir, y a Josefina también, y a cada uno de los que nos encontramos. Padre Carlos, escuchando tantas hermosas explicaciones
de este primer mandamiento. ¿Puede decir una persona que es feliz sin amar a Dios? A ver, la pregunta me parece muy interesante, Josefina, ¿Sí? porque nos pone a reflexionar que hay una alegría plena totalmente, pero hay también satisfacciones temporales. Entonces, si fácilmente la satisfacción temporal la confundimos con felicidad plena, ahí nos equivocamos. Y podríamos decir, la persona que tiene pequeñas satisfacciones podrá decir, yo soy feliz, y en el fondo no es feliz. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando se compra, cuando se gasta, cuando se vive de pronto en este mundo materialista, sí, pueden haber satisfacciones muy cortas, pero que duran demasiado poco. En cambio, cuando estoy con el Señor, hay alegrías que son más plenas. Entonces, una persona que vive lejos de Dios tendrá satisfacciones, pequeñas alegrías, pero una alegría plena, como solamente, sí, momentánea, pero una alegría plena, como solamente Dios la puede dar, difícilmente la podrá experimentar. Wow, padre, es un tema que podríamos quedarnos pues el día, la noche, compartiéndolo con ustedes, pero como ya ven, son 10 mandamientos y queremos irlos desglosando. Esta última pregunta, padre, ¿y qué nos dice el padre Carlos a través de este primer mandamiento a tantas personas que van y que están escuchando en este momento este hermoso encuentro con Jesús? ¿Es difícil amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Y cuál sería, pues, más bien su consejo hacia este pueblo que en este momento está escuchándolo, padre? A ver, podemos decir que sí, es difícil. El camino cristiano no es fácil. Sabemos que exige renuncia, exige sacrificio, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Wow. No es fácil cargar la cruz, pero Dios nos da la facilidad, podemos llamarlo, de contar con el Espíritu Divino que nos fortalece y nos ayuda a llevar adelante nuestro camino cristiano. Entonces, ¿por qué no es fácil cumplir esto? En primer lugar, porque es luchar contra esas idolatrías internas que me llevan fácilmente a amarrarme. Y sabes que es curioso, Josefina, que el ser humano está muy dado a amarrarse. O sea, fácilmente, con toda facilidad, nos esclavizamos de cosas o de personas. Entonces, hay que luchar contra esa tentación de la esclavitud, de la idolatría. También hay que luchar contra nuestra propia libertad, contra nuestra propia debilidad, perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra debilidad nos roba libertad. Cuando yo no soy capaz de dominar mis debilidades, cuando no soy capaz de darle el culto verdadero a Dios a través de la libertad, pierdo felicidad. Entonces, los mandamientos, como decíamos al comienzo, son un camino que Dios me traza para alcanzar la felicidad. Y lo otro que podríamos decir es que no se pueden cumplir si no es por el Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Necesitamos la gracia, invocar continuamente al Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza, para que nos dé la gracia de vivir conforme a esta voluntad de Dios y encontrar felicidad y plenitud en lo que Dios nos propone. Qué hermoso fue iniciar esta serie tan hermosa de los mandamientos. Y qué hermoso es tener a un sacerdote lleno de esa presencia, iluminado por la luz del Espíritu Santo, para que tú y yo podamos recibir ese regalo que Dios nos tiene a través del mismo. Estos mandamientos, empezando por el primero, óiganme bien, debemos de pedir, como dice el Padre, la gracia y la luz al Espíritu Santo. Y es por eso que le damos las gracias a la Santísima Virgen María junto a su Hijo Jesús, porque su presencia se hizo palpable en este momento en nuestro canal Promesa MRC, a nuestro querido Padre Carlos, quien estará compartiendo los demás puntos a seguir en los mandamientos que continúan. Gracias, Padre Carlos, por haber dicho que sí, y gracias porque a través de usted también vamos a recibir la santa bendición. Bueno, para mí es una alegría comenzar con esta catequesis sobre los mandamientos, y esperemos que el Espíritu Santo, y pidámosle a Él que nos ayude a cumplirlos.
y les doy mi bendición, la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Así es que ya lo saben, a seguir la serie de los mandamientos. Bendiciones.